Esta es la particular y triste historia de Frank Hayes, quien trabajaba en los establos del hipódromo como cuidador de caballo y en especial cuidaba de un caballo llamado Sweet Kiss, que en español quiere decir dulce beso. Este caballo estaba siendo preparado para participar en una importante carrera que se realizaría en el hipódromo de Belmont en la ciudad de Nueva York. Pero unos días antes de la carrera, el jinete o el jockey que iba a montar a Sweet Kiss decidió que ya no podría montarla, por lo que la dueña de Sweet Kiss tomó la decisión de abandonar la carrera. Frank, viendo esto y al saber de las cualidades del caballo, ya que él era cuidador y en parte entrenador del caballo, le pidió a la dueña que reconsiderara su decisión y dejara correr a Sweet Kiss, a lo que la dueña accedió, pero con la condición de que él mismo tendría que ser el jinete. Idea que no le desagradó, ya que el sueño de Frank era algún día convertirse en jinete y poder participar en estas carreras de caballo. Todo esto fue algo que sucedió en el año de 1923. Para ese entonces, Frank tenía 22 años, aunque hay algunos diarios de la época que dicen que tenía 35. Uno de los requisitos para los jinetes de esta carrera era que debían cumplir con un peso escatimado y por ende a solo días de la carrera Frank debía bajar entre 4 y 5 kilogramos para poder cumplir con la meta del peso, por lo cual se sometió a una dieta en la que casi no comía ni bebía nada durante ese par de días, que eran los días que faltaba para poder llegar a la carrera. Tras un largo esfuerzo, Frank logra llegar al peso necesario, pero al someterse a esta estricta dieta donde no podía comer casi nada y donde no podía beber casi nada, llegó a la meta del peso, pero sintiéndose bastante débil y deshidratado. El día 4 de julio fue el día soñado para Hayes, ya que fue el día de la carrera. Hayes por fin pudo vestir su indumentaria de jockey, montó a su querido Sweet Kiss y se dirigió al lugar de partida. Para esa carrera, Hayes y Sweet no estaban ni cerca de ser favoritos, ya que eran un par de desconocidos y las apuestas estaban 20-1 en su contra. Pero esto no impidió que al partir la carrera se hicieran con la delantera y dejaron a todos asombrados, ya que los desconocidos iban a la delantera. Hayes estaba viviendo su sueño, y de qué manera, rumbo a ganar la carrera en su primera participación. La dueña de Kiss miraba con asombro y alegría, pero pronto, ya faltando poco para llegar a la meta, todos ven como Sweet Kiss se sale de su carril, pero unos metros más adelante logra volver a su camino, por lo que el caballo que le seguía logró acercarse, pero gracias a que tenían una buena ventaja, logró mantener el primer lugar y logró obtener así la victoria por una cabeza. El sueño estaba cumplido, todo parecía haber salido de maravilla, pero unos metros más adelante, después de haber pasado la meta, todos ven como Hayes va caído sobre el lomo del caballo y un instante después se desploma del mismo, cayendo al suelo sin moverse. Todos corren a ver qué estaba pasando con el jinete, incluido el doctor que estaba allí presente en la carrera. El doctor examina a Hayes y da la terrible noticia. Hayes había muerto por un paro cardíaco. Nadie podía creerlo. Al no saber la comisión del hipódromo y los organizadores de la carrera cómo proceder, decidieron darlo como ganador a pesar de lo que había pasado, convirtiéndose así Frank Hayes en el único jinete en ganar una carrera estando muerto. Esto también le valió para estar en el libro de los récords Guinness. La autopsia de Hayes demostró que murió poco antes de llegar a la meta. Algunos piensan que el desvío que tuvo el caballo fue el preciso instante donde falleció y se inclinó un poco hacia un lado, por eso es que se observó que el caballo se desvió un poco. Como causa del infarto surgieron dos hipótesis. Una dice que fue por la emoción que sintió Hayes al verse ganador en su primera carrera, y otros se lo atribuyen al esfuerzo que tuvo que hacer para llegar al peso requerido para poder participar, por lo cual quedó muy debilitado y muy deshidratado, y como era de esperarse en la carrera tuvo que hacer un enorme esfuerzo. Esto, aunado a lo que ya les comenté, dicen que le ocasionó el infarto, pero es algo que a ciencia cierta nunca se sabrá. Frank Hayes fue enterrado unos días después vistiendo el uniforme con el que ganó su primera y última carrera. En cuanto a Sweet Kiss, ahora se le conocía con el nombre de Sweet Kiss of Death, lo que significa dulce beso de la muerte en inglés. Sweet Kiss ganó un total de $1,775 en premios y más nunca volvió a competir.
Antes de finalizar, es relevante hablar sobre algo bastante increíble en esta historia, y es el hecho de que Hayes, a pesar de haber muerto, logró sostener su cuerpo sobre el caballo. Y es que antes de cruzar la meta, el caballo debió saltar un último obstáculo y aún así, de alguna manera que aún nadie se explica, Hayes, o al menos su cuerpo, logró mantenerse sobre el animal aún después de muerto.